Jorge, ¿Vilma? ¿De quién es este cuerpo? esto no te va a gustar nada. ¿Por qué? Es Pepe. ¿Pepe? ¿Pepe y Chema? Pues, ¿qué le pasó? Míralo tú mismo. Carajo. Causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio por estímulo emocional tras revisar su celular. Pues, ¿quién chingado se muere por revisar su celular? No lo sé. ¡Jorge! ¿Jorge? ¿Vilma? Pues, ¿qué pasó? Se les va a pasar. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos muy contentos porque ya estamos llegando a el 1,000,000 de personas reunidas en esta comunidad y te agradezco infinitamente. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a Relatos Forenses. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, con el gusto de saludarla. Muchas gracias, igual. Pues aquí con todos estos casos que siguen sucediendo. Y ahora vamos a hablar el caso de una jovencita que se llama Wendy. Ella es enfermera y sufre un ataque por parte de su expareja sentimental, Ok. que se le conoce con el nombre de Pedro N. Sí. Y pues creo que es uno de los casos que a mí más me ha impactado incluso visualmente. Sí, ahorita lo vamos a ir, si gusta, poco a poco para que lo tratemos con mucho cuidado, pero sí es una situación donde, fíjese, es rápido, importante mencionar que cuando empiezan a discutir, lo comento porque tuvimos el ejemplo, ya ve que esta semana, como usted dice, ha habido muchas cosas. No sé si recuerda o vio que se baja un tipo de una pipa, muy león, Sí. y a discutir con el de la camioneta. Ujú. No se justifica absolutamente nada, pero la forma de cómo se baja el muchacho de la pipa, que inmediatamente se va a la agresión, nos da el reflejo de que la sociedad ahorita está tan alterada de que ya cualquier persona que trae un arma de fuego, y lo dicen muchos profesores de artes marciales, el problema no es saber pelear, porque puedo ser excelente boxeador. El problema es que si el otro trae una punta, trae una pistola, ese es el problema. Ujú. Entonces, a lo que voy es que se baja este sujeto muy bravo, muy bravucón, se acerca y le disparan en 4 ocasiones, que ahorita está muy grave. Ahora, eso es algo importante porque siempre cuando viene una agresión, es muy importante mejor no continuar con la agresión. Le comento, a mí me pasó en el metro. Un día de repente vamos saliendo todos para... ya ve que en las puertas cuando abren, que hay mucha gente, pues salimos todos casi tacleándonos y entonces a mí me empuja alguien y yo empujo a la otra persona. Ujú. La otra persona traía audífonos y entonces yo volteo y le digo, discúlpame. Pero el otro, como trae audífonos, pensó que yo le dije una grosería, ¿no? Entonces voltea muy agresivo y me dice, ¿qué? Y le dije, que me disculpes. Entonces, inmediatamente cuando le dice así que me disculpes, le cambió la cara inmediata, de una cara súper agresiva, hasta se sacó de una y me dijo, sí, no hay cuidado. Y hasta me agarró del hombro, ¿no? Pero a lo que voy es que si yo le hubiera dicho, pues qué, o sea, imagínense, nos agarramos ahí en el metro. Entonces aquí es a lo que voy.
cuando viene un pleito, y esto es muy recomendable, que la pareja sentimental se empieza a ser muy agresiva, es mejor no continuar con la discusión. Ahorita mucha gente me va a empezar a agredir en el sentido de que, ¿por qué digo esto? Le comento rápido. Un día estábamos dando un curso de medicina forense y había una muchacha que era embalsamadora. Estaba tomando el curso. Y empiezan a discutir, y ya ve como nos ha pasado en las convivencias virtuales, que les agradecemos mucho a la gente, empiezan a discutir, óyeme, fíjate que hija de tal por cual, y entonces todos nos quedamos así porque se metió la conversación en la clase, okay. Y entonces nos quedamos así todos espantados porque empezaron a gritar, y yo le empecé a gritar desde el micrófono, ejemplo, ¿no? Carolina, no pelees con él, no discutas, pero parecía que yo le decía, discute más, ¿no? Y entonces empezó a decirle, tú eres un poco hombre, que te faltan bachocos, y a ver, pégame. Y yo acá gritándole, oiga, por favor, no esté discutiendo, ya no discuta con él. O le decía al otro, oye, ya no le discutas, o sea, ahorita sálgase uno, ¿no? Y no, entonces, ¿qué sucedió, maestra? Que se empezaron a decir más cosas feas, y lamentablemente se ve muy bien cómo la golpea porque le pega, y en ese momento se corta la transmisión porque se ve como que o la computadora se cayó o agarraron la computadora y le pegó con la computadora, pero se cortó la transmisión. Entonces estaba un ministerio público ahí en la clase y empezó a llamar al 911 y a decirle, oiga, estamos presenciando un acto de violencia, un fulano le está pegando a una mujer, bla, bla, bla. Y me acuerdo muy bien que esto ya lo he platicado con usted anteriormente cuando han dicho, pues sí, pero es que Zoom es una cuenta privada y no podemos investigar como policía cibernética. Entonces hasta ahí se quedó. Y ahí nos dejó esta enseñanza terrible en el sentido de ver este acto tan, pues a todos nos afectó y sobre todo a ellos, que cuando hay una agresión verbal ya es mejor no continuar. Y ya después continuar la plática en otro lado, porque incluso si hay niños, y que tiene mucho que ver con la violencia en el cerebro, porque usted sabe muy bien que la amígdala, que nos lo ha dicho hasta incluso en estas clases magníficas el doctor Calixto, pues la amígdala reacciona mucho a las emociones. Entonces, si es un tipo, ejemplo, para darle ya continuidad y dejarle hablar, pero es que viene muy bien al caso. Sí. Imagínese que yo soy pareja sentimental del chavo, lo voy a poner nada más de ejemplo, del de la pipa. Así como lo vimos, cómo actuó, cómo se bajó, cómo caminó hacia agredir al de la camioneta, no se justifica que el de la camioneta le haya disparado, lo aclaramos. Pero imagínense que este chavo tiene una pareja sentimental. Si así actúa con el de la pipa, ¿cómo se podría comportar con otra persona? Sí. Igual puede ser violento. Entonces, si yo continúo con la violencia en un lugar donde yo estoy sola o con mis hijos, pues tengo el riesgo de que este tipo violento pues me pueda agredir y me pueda hacer algo. Porque es bien importante, todos vemos que son violentos, todos conocemos que son personas violentas, lo sabemos, pero a veces lo justificamos. Pero en el caso que tú estás diciendo de esta joven, si ustedes estaban escuchando a esta persona que estaba tomando la clase con ustedes, pero ustedes están escuchando que así como él está agrediendo, sí, ella responde con la misma agresión. Porque en todo caso, para que llegue una persona o una pareja a esto, no es la primera vez. Es correcto. Entonces, legalmente, él se puede defender también que los demás escucharon como la violencia verbal también empezó por parte de ella. Estoy completamente de acuerdo, maestra. Sin embargo, la violencia verbal se va a quedar hasta violencia verbal, hasta que alguno de los dos rompa esa barrera. Ahora, yo, desde una postura particular, si yo veo que me da una cachetada en mi pareja sentimental, lo que yo haría sería irme. ¿Por qué? Porque no la voy a confrontar, porque mi fuerza y mi tamaño es distinto al de un sexo femenino. Entonces, en ese sentido, la violencia verbal existe, pero para dar un paso a la violencia física ya es más riesgo. Y es que creo que estamos en una época donde los hombres también están en una cierta desventaja. Sí. Es cierto que hay muchos hombres violentos, pero también hay muchas mujeres que violentan también en la relación. Entonces, yo creo que también habría que empezar a decirle a las mujeres
que dejemos de agredir verbalmente, porque precisamente puede llegar a un golpe, Sí. que no va a tener justificación, pero va a tener una razón. Así es. Entonces, este tipo de cosas yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos que aprender que cuando en una relación empieza a haber violencia, sea verbal, que puede llegar a física, es el momento donde tenemos que alejarnos. Lo digo porque me imagino que en esta relación ya había violencia y esto tiene que ver con el caso de Wendy, porque yo la estaba escuchando y Pedro también es enfermero. Un día están en el hospital y Pedro le dice a Wendy que van a ir a visitar a su padre. Y entonces ella le dice que empieza como a cambiarle un poco el plan, pero empieza a hablar con él. Eso es lo que ella refiere. Sí. Y de pronto él le mete una cachetada. Ajá. Ella pues reacciona y él le dice que se va a ir y que lo va a reportar. Y él le dice que tiene unas grabaciones y unas fotografías de su vida íntima. Ujú. Ella le dice que eso no es posible porque ella nunca ha permitido ni ha tenido el consentimiento de que eso suceda. Y Pedro le responde enviándole las fotografías y los el videos. video. Y entonces ella pues se da cuenta que es cierto. Y entonces me quedé pensando en cómo es que actuamos. Por un lado se habla de la libertad sexual de las mujeres, que todas tenemos el mismo derecho de poder tener una vida sexual Ujú. como nos plazca. Pero entonces nos damos cuenta que a la hora de esta agresión, que finalmente es una agresión emocional, ya no estamos en igualdad de circunstancias, porque no es lo mismo que un hombre salga en un video Ah, sí, claro. que una mujer. A la Sí. mujer se le va a catalogar de lo más fácil, cuando posiblemente ella ni estaba, no posiblemente, ella afirma que no estaba de acuerdo, jamás se enteró, pero ante los ojos del hospital, ella hubiera Sí, quedado muy claro. mal. Entonces, ¿cómo es que una relación empieza desde la agresión emocional? Ya es un chantaje. Y cómo las mujeres y jovencitas también se pueden depender de esto. Sí, es que mire, acaba de abrir una caja de Pandora bien interesante porque la ley Olimpia precisamente habla de esto, de la cuestión de mostrar fotos íntimas de la pareja sentimental sin ningún consentimiento. Entonces, aquí a lo que voy para abrir un pequeño debate incluso con la gente que nos sigue si quieren comentar. Yo puedo hacer de mi sexualidad lo que yo quiera. Uh-huh. Voy a decirlo así como dice un amigo que me corta el cabello que se llama Luis. Yo, con todo respeto, es las frases de Luis. Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cola, pues finalmente es mía, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto. Cada quien haga lo que quiera, siempre y cuando, como nos decían los maestros de sexualidad, no afecte al Claro. otro. Entonces, aquí es bien importante señalar porque dice este sujeto. Es que voy a mostrar videos y fotografías íntimas. Esto inmediatamente, pues ya afortunadamente está la ley Olimpia. Sin embargo, aquí algo bien importante mencionar, como bien lo dice usted, viene la cuestión de la crítica por parte del hospital. Y diría una pregunta al aire, bueno, pero ¿quiénes son ellos para criticar la sexualidad Claro. de cada quien, no? Sí nos puede afectar a todos, imagínense, lo va a decir de burla, ¿no? Que yo salga en un video erótico ahí, lo que sea, pues en un momento determinado, si tengo una mente frágil, pues me va a dar estrés y todo, y ya no voy a querer jamás salir a la calle. Pero si tuviera, ejemplo, una mente muy fuerte, diría, pues, ¿qué tiene? Pues todos lo hacemos, ¿no? Como lo dijo precisamente la mamá de esta joven que impulsó la ley Olimpia, no sé si se acuerda. Sí. Lo voy a poner en la frase con perdón Toyo, igual, perdón de ustedes, igual censúrenme, pero es que así lo dijo como esta joven lo mencionó, que su mamá dijo, bueno, hija, pues es que todos cogemos, nada más que tú saliste en un video, esa es la única diferencia. Entonces, a lo que voy es esto, vea cómo, lamentablemente, hasta dónde se le permite a la pareja llegar. Y aquí viene una pregunta al aire también, para las jóvenes y los jóvenes. Porque ahorita con los medios digitales se puede dar. Oye, me gusta cómo nos vemos, me excita ver cómo tenemos relaciones, pero ¿qué pasa cuando tú y yo
terminemos, porque al rato yo te quiero hacer un daño y pues difundo tus videos. Entonces, y eso es muy íntimo. Y a la gente pues no le tiene que importar, ¿no? Pues la gente también anda teniendo sus relaciones sexuales. Pero aquí esto es bien importante señalarlo, maestra, que en esta situación, como ella misma lo dice, yo quise ir para denunciar esto, de que tenía videos y fotos íntimas, pero no me hacían caso. Si así como llegué lesionada, no me querían hacer caso, pues ahora llevando esta información, pues muy seguramente iban a dar carpetazo. Porque es eso la otra, maestra. Cuando alguien llega a la fiscalía y dice, oye, es que, ¿sabes qué? Mi pareja sentimental, pues tiene videos íntimos, me grabó y pues quiero levantar una denuncia porque pues esto no puede ser. Hay autoridades muy cerradas que inmediatamente dicen, pues es que usted se dejó grabar y pues usted quiso. Pero lamentablemente todavía no entra el chip de que la cuestión íntima es la cuestión íntima y no se tiene por qué ventilar, porque por mucho que sea mi esposa, yo no tengo el consentimiento ni el por qué publicarlo hacia las redes. Fíjate que yo conozco un caso de una persona y la verdad es que a mí este caso como dicen, de verdad me paralizó porque este es un hombre de alrededor de 45 años, soltero, que tiene un grupo con amigos de muchos años. Y en una ocasión les manda una fotografía que está aparentemente en un lugar, yo no sé si era su departamento, si era un hotel, pero el caso es que se ve la figura de una mujer ligeramente tapada con la sábana, pero se nota que está desnuda. Y él toma una foto donde él se ve su cara y cuando les manda la foto, les manda un mensaje que dicen, con todo el perdón de ustedes, miren lo que me acabo de comer. Y empieza esto a ser muy cotidiano. Cada vez que él estaba con una mujer, tomaba una foto y les volvía a mandar a este grupo. Si eran 15 hombres, uno dice, lo que estás haciendo es un delito, porque nos estás compartiendo material privado. Así es. Ella está de acuerdo con lo que estás haciendo y él todavía cínicamente dice, no, ella está dormida, pero no estoy enseñando su cara. Él pretendiendo que con esto ya no la estaba exhibiendo. A lo que voy es, esto también se puede hacer o pasa de la manera más frecuente que pensamos, que porque no estamos compartiendo la cara o alguna seña particular, con eso no estamos cometiendo algún delito. Pero resulta que yo, platicando con un abogado penal, me dice, es que también el almacenamiento es un delito. Si yo recibo un material que pueda perjudicar la moral o pueda perjudicar la dignidad de alguien y yo lo conservo, eso también es un delito. Entonces, esto está pasando de verdad en muchas ocasiones, lo estamos permitiendo, muchos hombres están teniendo estos grupos donde se están compartiendo fotos de sus parejas y yo de verdad estaba viendo a Wendy hablar sobre esto y te lo juro que no sé qué le daba más vergüenza, si ese suceso o lo que ella pasó, que estaba al borde de la muerte. Este 10 de marzo, en un fraccionamiento llamado La Guadalupana, está Wendy, que ya ha terminado su relación con Pedro, está hablando con él porque él se ha enterado de que ella ya está comenzando a tener una nueva pareja. En esta casa se encuentra la madre, la hermana, un tío y un menor de 17 años, familia de Pedro. De pronto él la empieza a insultar, ella se sale, él la regresa, cierra la puerta y en ese momento saca un cuchillo y la lesiona 25 veces, de las cuales le da en cuello, cara,
tórax, garganta y le perfora un pulmón. En ese momento, Wendy empieza a decir que se empieza a ahogar con la propia sangre, siente que se va a desvanecer. Ella empieza a escuchar a la familia de Pedro decir, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que acaba de hacer. ¿Qué hacemos? Siguen gritando. Ella escucha que dicen, vamos a llamar a la policía, pero se da cuenta que nunca llaman porque no hay ningún movimiento. En ese momento toman a Wendy, la suben a un auto, la llevan a un hospital y la dejan en calidad de desconocida. Ella la pérdida de sangre es muy importante. Incluso ella dice que en el camino va pensando que no la van a llevar a ningún lado, que posiblemente la van a dejar en algún barranco, en algún terreno, que allí la van a aventar y la van a dejar morir. Pero de pronto despierta, está en el hospital y se entera que ha estado varios días en coma. Mi primera pregunta sería, ¿cómo es posible que ella, ya ahogándose con su propia sangre, con las lesiones que está teniendo, que le han perforado un pulmón, por lo que yo entendería no puede respirar, siga consciente? Muy buena pregunta. Esa es buenísima porque es un doble mecanismo. Y ahorita le comento esto. Pero antes de responder a esta maestra, me gustaría comentarle que precisamente la ley Olimpia lo que es un mecanismo de protección para la dignidad y la vida privada. Entonces eso es lo que tienen que saber muchas personas, precisamente para evitar la violencia digital, porque ya se está tratando como un delito. Entonces, si alguien nos está viendo y de repente está en esa situación, por ejemplo, se da mucho caso en adolescentes o mujeres jóvenes, que a veces la pareja puede ser muy invasiva y que tiene cierto grado de mayor conocimiento para estar chantajeando, pues esto es un delito. En primer lugar, llamarles a que lo piensen 2 veces. Su cuerpo es su cuerpo, pueden hacer lo que quieran, pueden grabar sus películas, sus cortos, lo que ustedes gusten, pero siempre y cuando tengan responsabilidad con quién lo van a hacer. Incluso si las llegan a chantajear de que, oye, voy a subir fotos, videos, pues está esta ley precisamente porque ya es un delito, para que no por ahí las estén chantajeando. Y si te vas, voy a mandar tus fotos a un sitio web y las voy a compartir, y si me dejas, precisamente para meter este mecanismo de protección y pues sancionar a este sujeto. Pero a ver, yo estoy de acuerdo que la vida íntima de cada individuo, sea hombre o sea mujer, ya sea tu preferencia, sí, es solo tuya. Es correcto. Así como diría que tú puedes ir vestido como se te dé la gana, a la hora que sea, en el lugar que sea, y nadie con esto tiene derecho a faltarte al respeto. Pero también diría que hoy en día, desafortunadamente, no tenemos las condiciones ni para salir con ciertas copitas en la madrugada, ni para tomar un auto en la madrugada, ¿no? Ni para tener una vida sexual desafortunadamente libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hemos conocido, como fue Pelicot en el caso de Francia, se ha dado de un grupo de Telegram de más de 62 millones de hombres que estaban compartiendo fotografías de sus parejas. Y entonces pensamos, conozcan bien a la persona para que entonces sepamos con quién vamos a hacer ciertas actividades. Y el problema es que hoy en día no sabemos con quién estamos. No, es correcto, completamente de acuerdo. Porque de pronto tenemos intimidad con alguien que acabamos de conocer, no sabemos quién es, y eso nos ha pasado a todos. ¿Ok? Aquí nadie es un santo y no por eso cometemos un pecado. Pero creo que como está evolucionando, con la facilidad de todos estos elementos, incluso en las casas hay cámaras. Sí. Entonces, yo sí les diría, ahora sí voy a meter, como me dicen tía Vilma, tengan cuidado, no se graben, hasta que de verdad no tengamos una conciencia y una madurez
no permitan que los graben. Sí, tiene usted toda la razón. O no salgan y se expongan a altas horas, porque desafortunadamente no podemos ahorita confiar más que en nosotros mismos. Sí, yo igual, como usted dice, yo no salgo en la madrugada, ya no salgo, por lo mismo de que es muy peligroso, lamentablemente. Y sí, como bien lo dice usted, hay que conocer mejor a la persona, ya después si tengo confianza, pues ya accederé a un video, y si llega a salir algo mal, pues saber que existe esta ley donde no se puede publicar o compartir estos videos privados, precisamente porque es un delito. Y no aceptemos que nos compartan este tipo de material, aunque nosotros no lo hayamos grabado y no lo hayamos compartido, no aceptemos que a nuestros dispositivos, a nuestras computadoras, llegue también este material. Sí, ¿no? Y si nos llega, también podemos denunciar, porque el que sea tu amigo, el que sea tu familiar, el que sea tu pareja, no exime que tengamos que protegerlo si es que está cometiendo un delito como compartir la intimidad de alguien. Es que sí es algo muy vergonzoso. Sí, y aparte, bueno, cada quien sus gustos de la gente, ¿no? Pero hay hombres que sí les gusta mostrar a sus parejas, y digo, bueno, a mí en lo particular, pues diría yo no le entro, ¿no? Porque no me gustaría, pues es intimidad. Claro. Ok. Ahora, fíjese, maestra, rápido para mencionar esto, hay diferentes tipos de feminicidio. Este delito de esta joven entraría en feminicidio en grado de tentativa, porque precisamente tuvo la intención, pero aquí la familia llegó con los gritos y todo esto, a que el sujeto dejara de agredirla, porque son 25 lesiones. No fue una, fueron 25. Tenía la hazaña, que es lo que nos hablan los protocolos. Y generalmente hay varios tipos, voy a mencionar nada más 4, que ya los hemos mencionado, pero para que la gente tenga una visión de que hay diferentes tipos de feminicidio, nada más es uno. El que estamos hablando de Wendy, precisamente se habla del feminicidio íntimo. De acuerdo con el protocolo de la ONU, es una muerte violenta, en este protocolo así lo dice, cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo, marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante. Ahora, el no íntimo es la muerte de una mujer cometida, aquí vuelvo a repetir, así lo dice el protocolo, no lo estoy diciendo yo. El Código Penal mexicano afortunadamente dice, aquel que prive de la vida a una mujer, eso es muy bueno porque deja la posibilidad que sea el victimario hombre o mujer. Este protocolo de la ONU lo dice tajante, pero afortunadamente es un protocolo, no es una ley como tal. Dice no íntimo, a la mujer, no íntimo, es la muerte de una mujer cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Aquí entraría, por ejemplo, el tipo de Iztacalco, con la pequeñita, ¿Con María José? Con María José, que es no íntimo porque no tenía ninguna relación. O sea, no eran amigos ni nada. Entonces, el infantil, muerte de una niña menor de 14 años de edad cometido por un hombre, vuelvo a repetir, lo dice así el protocolo. Y el familiar, muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y victimario. Por ejemplo, consanguinidad o adopción, así lo dice de la ONU. Pero ahorita lo que dices tú, que sea un hombre que le quite la vida a una menor de 14 años, entonces, si es una mujer, ¿no entra? Pero este protocolo menciona el victimario como hombre nada más. Okay. Pero afortunadamente en México dice aquel que le prive de la vida a una mujer. Entonces, hombre o mujer. Exactamente, deja la posibilidad que sea hombre o mujer. Ya. Afortunadamente, es un protocolo, entonces no es una ley como tal. Y es un protocolo que va para peritos y también para abogados y policías. Entonces, pero es protocolo, no es una ley, afortunadamente, como tal. Porque entonces estaría en un sesgo, diría, oye, pero ¿qué onda con las mujeres que cometen feminicidio, no? Sí, como en el caso de esta joven Carolina, que la madre del esposo le quita la vida. Sí, exactamente. Aquí en México, afortunadamente, sí procede porque dice aquel que le prive de la vida. Entonces deja la posibilidad abierta. Ahora, perdóneme. Sí. Perdóneme, maestra. Ya me regresaron las preguntas. Sí, es que había hecho usted muy buenas preguntas, pero era nada más para comentar esto. Ahora, usted hace una pregunta magnífica. ¿Por qué sigue consciente a pesar de que había sido una sección en la garganta y en el tórax? Bueno,
En primer lugar, muy seguramente en el tórax tuvo una perforación en el pulmón, tuvo un colapso pulmonar. ¿Qué es esto del colapso pulmonar? Nuestros pulmones son como dos esponjas, se expanden y se contraen para sacar el aire y meterlo. Pero la cavidad pulmonar funciona con una presión negativa. ¿Qué es esto de la presión? Voy a poner este como si fuera un pulmón que se contrajo. Esta es la cavidad torácica, entonces necesita una presión negativa para que se vuelva a inflar. Y entonces se vuelve a contraer o se vuelve a hacer pequeño para sacar el aire. Okay. Lo podemos hacer en el ejercicio de la alberca. Usted tome aire y se avienta a la alberca y luego flota. Okay. Saque el aire y entonces se hunde. Y va a estar hasta el fondo. ¿Por qué? Porque ya no tiene aire en los pulmones. Obviamente hay un aire residual, que así llama la fisiología, pero en este momento no lo vamos a poner ahí. Entonces, se contraen sus pulmones o se hacen pequeños, sacó el aire. Y entonces esta presión negativa es necesaria para que vuelvan a inflarse los pulmoncitos y entre aire. ¿Qué pasa cuando viene una lesión punzocortante? Pica el pulmón y entonces el pulmón se colapsa. ¿Como que se desinfla? Se desinfla, exactamente. Okay. Y aparte la presión que existe entre el medio externo, que es aquí, y la parte interna, se regulan. Entonces ya no hay una presión negativa. Entonces esta presión que está entrando, porque perforó usted, provoca que entonces todavía el pulmón esté más colapsado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer rápidamente? En los primeros momentos, poner un parche con una ventanita abierta y va a regular un poco la presión para que el pulmón trate otra vez de expandirse poco a poco. Esto es momentáneamente porque tiene que entrar una sonda endopleural, que eso ya es aparte, ya es un tratamiento ya en urgencias. Pero a lo que voy, ¿por qué sí puedo estar consciente? Porque hay personas que pueden tener colapso pulmonar de un solo pulmón, porque ya los dos casi sería mortal, y entonces pica uno, pero el otro está funcionando. Okay. Por eso es que siente esta sensación de ahogo. Es que no puedo respirar. No, probablemente no podía respirar, no tanto por la hemorragia que sentía que se ahogaba, sino por el colapso pulmonar. Porque como este pulmón está ponchado, bueno, desconozco si fue derecho o izquierdo, pero supongamos es para la gente el izquierdo, entonces ya está colapsado, no me sirve, sí estoy respirando, pero obviamente me está costando trabajo respirar porque uno no funciona. Y aquí, en la perforación del cuello, si ella perforó si el agresor perforó tráquea, entonces la sangre que está escurriendo de los cortes de los pequeños vasos sanguíneos entra a la tráquea por la misma perforación. Y entonces ella tiene que estar tosiendo para estar sacando la sangre. Pero no fue una lesión en los grandes vasos, porque una lesión que es en carótida o yugulares, a los 5 minutos fallece. Sí, exactamente, hubiera fallecido. Aquí lo que ella tuvo es una doble lesión. Una lesión muy seguramente en tráquea, que es lo que se ahogaba con la sangre que venía de los pequeños vasos sanguíneos. Y el esófago también. El esófago y sobre todo el neumotórax, el colapso pulmonar. Entonces eso ocasiona que no respirara adecuadamente, pero sí le dio suficientemente tiempo para llegar al hospital. Pero ¿por qué dicen en ocasiones que una de las reacciones del cuerpo ante un shock lo que hace es, no sé si esté dicho, te pierdes conciencia, un desmayo y con esto también protege al cuerpo? Sí, lo que pasa es que aquí le voy a comentar rápidamente para todas las amigas y amigos que hay una clasificación del estado de choque. Generalmente es una clasificación en 4 estadios. Entonces, obviamente hay diferentes tipos de choque. Está el choque hipovolémico que maneja volumen y también dentro de este choque hipovolémico está el choque hemorrágico de hipovolemia. Entonces, ahorita le voy a comentar porque incluso con los signos vitales es bien importante cuando valoramos un paciente. Por ejemplo, fíjese, en los primeros pérdidas sanguíneas, vamos a tener que justamente se empieza a regular por los signos vitales esta pérdida de volumen. Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos a avanzar con el tiempo y la pérdida de volumen se va incrementando, entonces vamos a tener
taquicardia. Al principio no tenemos taquicardia, pero después empieza la taquicardia y a respirar más rápido. ¿Por qué, maestra? Porque como se pierde volumen, entonces el cerebro manda la información al corazón de decirle, oye, no estás bombeándome suficiente sangre y no me está llegando oxígeno. Necesito que trabajes más rápido para que a mí me llegue más oxígeno y glucosa porque no estás suficientemente mandando sangre. Entonces, eso lo traduce el corazón de que tiene que entonces latir más rápido. Es como si usted, por ejemplo, está tranquilamente cambiando en su... ¿Qué le gustaría? Ejemplo, usted se está inundando su casa y entonces con una cubeta está aventando el agua hacia la calle. Pero ¿qué cree? Está lloviendo más duro y entonces usted tiene que aventar más rápido el agua. Más rápido, más rápido. O en el caso aquí de que el cerebro está necesitando oxígeno, supongamos que usted está en un bosque y se está incendiando un árbol. Alguien dejó una colilla y se empieza a incendiar. Entonces usted tiene una pileta y entonces agarra y le empieza a aventar agua al árbol. ¿Pero qué cree? De repente llegó aire y ya son 2 árboles. Entonces usted tiene que aventar más rápido el agua. Así lo entiende el corazón con el cerebro. Oye, no me está llegando suficiente oxígeno. Y entonces el cerebro le manda la información y el corazón entonces tiene que trabajar más rápido para llevar la suficiente sangre para que siga trabajando. Si esto no lo logra porque no hay suficiente sangre, maestra, porque se está perdiendo, entonces entra en un proceso de hipoxemia, es decir, ya no hay oxígeno por la pérdida de volumen y el cerebro se desconecta. Por eso es que en el 4º grado del choque hipovolémico o hemorrágico es pérdida de la conciencia. Se pone fría la persona porque ya no hay volumen circulante y la piel, que es un órgano sacrificable, se contrae tanto para que esta sangre que está aquí se mande a los órganos vitales y sobre todo usted ve a la persona pálida y lo que llamamos diaforética, es decir, está sudando en frío por la adrenalina que está liberando el cuerpo. Por eso es que quedó inconsciente. Pero cuando os entiendo esto, es como cuando alguien tiene un problema renal, pero su otro riñón sí funciona, ¿no? O sea, como que suple tal vez el trabajo de este riñón y por eso lo podemos hasta donar. Pero si alguien se cae en una alberca, empieza a tragar agua, pierde la conciencia y entonces dicen que el problema es que puede haber un daño cerebral, ¿no? Es correcto. Porque aquí, si también pierde la conciencia porque está tragando y toda esta sangre finalmente es líquido, no sé cómo explicarlo, que también se va y pierde la conciencia porque ya no tiene un daño cerebral. Está muy bien la pregunta, porque no fue la suficiente cantidad de sangre. Nosotros cuando, incluso yo creo que a usted le ha pasado y a toda la gente, pues nos ha pasado a todos, que de repente está usted tomando agua y se ríe o de repente quiere hablar y ese pequeño traguito de agua, sentimos que nos estamos muriendo porque la tráquea en ese momento activó un sistema de defensa para que entonces saquemos con la tos este líquido que se fue hacia la tráquea. Eso es algo muy normal. Pero a pesar de que sea un traguito chiquititito o de saliva, porque a todos se nos ha ido la saliva chueca, como dice la gente. Si se da cuenta, cuando pasamos saliva, no son litros de saliva. O sea, si realmente viéramos cuánta saliva pasamos, es muy poquita. A lo que voy, cuando se nos va la saliva chueca, ¿qué sentimos, maestra? Como si nos hubiéramos tragado una inmensa bola ahí de saliva tremenda o muchos mililitros. Pero sin embargo es muy poquitito. Esta sensación que ella tuvo precisamente es por la poca cantidad de sangre que le está entrando a la tráquea. Si hubiera sido suficientemente bastante sangre para entrar a la tráquea, ella se hubiera broncoaspirado, como ha sucedido en casos donde en un degüello seccionan, ejemplo, la yugular y la tráquea y al momento de estar viendo en la autopsia tanto la tráquea como la yugular, se da uno cuenta que no fue tanto la pérdida sanguínea de la yugular, de la vena, sino la broncoaspiración en la tráquea. Aquí no fue tanta cantidad de sangre, por eso es que no le afectó, o sea, suficiente sangre hacia la tráquea.
Probablemente fueron muy pequeña cantidad de mililitros. Ok. Y lo que ella comenta y refiere de que le faltaba el aire, no era por esto, sino era por el colapso pulmón. pulmonar. Exactamente. Y el colapso pulmonar se tiene que manejar rápido. No crea que aguanta mucho tiempo. Tal vez aguantará 1 hora, que es el tiempo suficiente para trasladarla. O sea que de verdad ella es un milagro. Sí, bueno, aquí tiene 2 cosas importantes y hay que reconocerlo. Porque viendo las entrevistas que le hacen, con todo respeto lo voy a decir y espero que la gente no se enoje. 1, la edad, que le ayudó mucho. Eso, exacto. La edad es muy importante, por eso las abuelitas decían, juventud, divino tesoro. Ujú. Un paciente joven con trauma se recupera muy rápido. Pero aquí, lo voy a decir con todo respeto y espero no se enoje la gente, hay que agradecerle a los médicos que la atendieron. Porque los médicos que la operaron, No, son pues, unos genios. sí, o sea, deberían de maestra, darles una medalla y un reconocimiento. Sí, y es a lo que voy. Nadie reconoce al equipo médico que la salvó. Y con todo respeto, yo creo mucho en Dios. Sí, es un milagro. Pero también reconocer al equipo médico que actuó rápido porque entró en estado de shock. Ella entró con un estado de shock grado 4. Entró a la cama de choque. Inmediatamente se pusieron a trabajar tanto enfermeras, estudiantes, médicos, hicieron inmediatamente la interconsulta, cirugía, a trauma, y se hizo un equipo multidisciplinario, aunque yo no conozco a qué hospital, pero así se trabajan todos los hospitales. Enfermeras en lo que quitan la ropa, canalizan, porque también hay que reconocer a las enfermeras, y ella lo sabe como enfermera. Canalizar a un paciente en un estado de choque grado 4 es bien difícil. ¿Por qué? Porque ya no hay sangre. Entonces no es lo mismo que yo llegue con malas prácticas, como antes se hacía, de que se pega para que bote la vena, y por más que le haga y le apriete, pues no la encuentro. Entonces, actualmente, afortunadamente, ya existe el ultrasonido. Entonces, rápido, a ver dónde está el vaso. Pues aquí, pum, canalizo 2 vías, inmediatamente reposición de sangre, plaquetas, llamen al cirujano de tórax, llamen al cirujano de cuello, quirófano, tiempo disponible. O sea, imagínense, a ver, jefa de enfermeras, jefa quirúrgica, deme un quirófano ahorita, se me está muriendo la paciente. Vamos a ser sinceros, maestra. Si el equipo médico hubiera dicho, ya viene muriendo, y no hubieran querido trabajar, tienen suficientemente la excusa, suena feo, pero tienen la excusa para decir... el estado que llegó. Exactamente, decir, pues no estoy obligado a lo imposible. Es una persona que tuvo 25 heridas, venía en estado de shock, un traslado de 40 minutos, grandes vasos, colapso pulmonar, la persona llegó a morir. Y es bien fácil decir eso en una nota médica, porque efectivamente al hacerle la autopsia, porque es caso médico legal, el forense, al ver que está colapsado el pulmón, al ver que hay sección en la tráquea, sección en el esófago, sección en vasos pequeños, maestra, pues el forense dice, claro, son las heridas producidas por instrumento punzocortante. Pero aquí hay que darle un agradecimiento tanto a las enfermeras como a los médicos, a los camilleros, a todo el equipo, porque trabajaron con una atención tan tremenda que le salvaron la vida. Y eso nadie se lo reconoce. Sí, yo cuando decía de milagro, decía porque era prácticamente sí. un milagro que esta joven no solo haya salido de este ataque, sino en las condiciones que está hoy en día. Sí. Pero algo que yo le estaba viendo y estaba viendo sus lesiones porque ella enseña pues parte del cuello, ¿no? Como de la parte de atrás, como quedó la mano que le queda ya con un problema que ya, ¿no? De poderla mover, que me imagino yo ha de haber sido por algún tipo de defensa, que ahí fue donde la lastimó. Es correcto. Y vemos su cara. ¿Cómo hay personas tan obsesivas, tan de veras con un problema mental, de una celotipia ya? ¿Ah, sí? Porque el que le haya cortado de la manera que le cortó la cara era para desfigurarla. Sí. Era para quitarle, porque además es una chica, no importa si tienes belleza o no, es lo mismo. Pero digo, además es una chica tan bonita que él lo que quería era dejarla marcada. Yo no sé si la intención de este tipo era verdaderamente quitarle la vida o destruirle la vida dejándola. Ahora sí, parece rompecabezas lo que estoy diciendo, pero dejarla con vida sin esta vida,
con estas marcas, con estas lesiones, con este miedo, además sabiendo que la puede chantajear con videos. O sea, la intención yo no sé si verdaderamente, y se me hace peor aún, porque él la trató de destruir de todas las maneras posibles. Sí, aquí lo que usted comenta es muy interesante porque, fíjese, cuando se aprueba la ley química o la ley ácida, que también en un momento así tenía ese nombre al inicio, la violencia química, pues vea la mentalidad del sujeto de que, pues sí te vas a ir, pero te vas a acordar de mí. Toda tu vida. Exactamente. Te vas a ver al espejo. Sí, y entonces a lo que voy es este objetivo que tienen en su mente estos sujetos, porque lo voy a decir como criminólogo. No porque yo lo piense así, sino como criminólogo, en este sentido de que tenemos que ver todos los puntos. Cada persona que llegue a ver la lesión por quemaduras, o en este caso las heridas, la cicatrización, perdón, lo primero que va a ver el ojo y la mente no es a la persona como tal. Ejemplo, no es a Yesenia NN que sobrevivió a quemadura, no es a Mariana Montejo NN que sobrevivió a las lesiones punzocortantes. Inmediatamente el cerebro de la gente que ve es la chava agredida. O sea, vea cómo le destruye la vida el agresor, porque ya las dejan de tener una individualidad si no es alguien que sobrevivió por ese atentado que tuvo o esa agresión derivado de un ataque de un sujeto. Pero la persona como tal ya dejó de ser esa persona. Ahora es una mujer que sobrevivió. Me refiero a que pierde la identidad, porque incluso cualquier persona que la vea en la calle, ejemplo con quemaduras químicas, no van a decir, no quiero decir nombres, sino vamos a poner la mujer NN, ¿no? Ya perdió esa parte de individualidad, sino es alguien que sufrió unas lesiones. Y generalmente hay personas que también son mala onda y dicen, ya ves, tú por eso no hagas enojar a fulano, ya ves, mija, tú por eso pórtate bien. O sea, siempre son como ejemplos. Sí, vas a ser el ejemplo. Sí, de esta violencia, y es terrible porque las personas sobrevivientes a este tipo de agresiones pues pierden hasta su individualidad, porque lo primero que ve el ojo no es los ojos, sino en este caso son las lesiones en la cara. Pero entonces aquí también yo creo que este caso tocó como que todos los aspectos que hemos visto en una sola persona. El sentirte vulnerable porque te exhiban, el tener que protegerte y no poder continuar tu vida sentimental porque traes esta persona que te ha estado agrediendo como un recuerdo. Sí. Tienes a esta joven que le quitan, porque además ella comenta algo que yo espero que no sea cierto, y si sí, creo que deberíamos de alzar la voz, porque ella refiere, me ha quitado hasta mi trabajo, porque ¿sí? Perdí el trabajo por este ataque. Sí. Y perdón, ¿cómo es posible que una institución, sea privada o sea de gobierno, no solo te están quitando quién eres, va a vivir, me imagino, con una terapia que va a tener que tomar mucho tiempo, y aún le van a quitar su empleo porque la atacaron y no la pueden poner en algún otro lugar, servir de alguna otra manera? No, también le van a quitar quién es como profesional. Usted acaba de hacer un planteamiento muy interesante, porque vamos a verlo desde los dos puntos de vista. Vamos a verlo, si gusta usted, desde el punto de vista de la víctima, y luego nos vamos, si gusta, a una empresa de cuestión ya privada. Entonces, para poner las cosas y que no nada más tengamos un solo ángulo, sino distintos. En el caso, por ejemplo, de la víctima, va a necesitar terapia, como bien lo dice usted. No solamente terapia física, sino psicológica. Luego, vamos a tener el problema de la incapacidad, porque también el hecho de que le haya lastimado su mano
Y si ella era enfermera, ejemplo, quirúrgica, que estaba dando instrumental o haciendo Claro. alguna maniobra, bueno, esta mano ya no funciona. Inhabilitada, Incluso sí. el juez, al último, también tiene que hacer una clasificación definitiva de la lesión, si dejó disminución o finalmente pérdida completa de la función. Y eso también lo tiene que valorar un perito médico. Ahora, ¿Para un daño moral? para Digo, un daño, para una reparación del daño, exactamente. perdón. Ajá. Ahora, la cuestión de la incapacidad. La otra, la misma imagen que yo como víctima voy a estar recibiendo todos los días frente a un espejo. Porque no es lo mismo verme frente a un espejo con mi cara joven y limpia y bonita, a después, días después de trauma, ver mi cara con lesiones. Y que lamentablemente son lesiones que van a tardar mucho tiempo en desaparecer, esa cicatrización. Entonces es la imagen también que la misma víctima está viendo todos los días. Incluso hay víctimas que ya no quieren verse ellas, Pues no. o incluso no quieren salir ni en fotos. Entonces fíjese, ahí tenemos 3 elementos importantes. Ahora, la disminución en la capacidad laboral. Porque no es lo mismo una persona que tenga sus 2 manos a que en lo que habilita, si es diestra, en lo que habilita su mano izquierda para empezar a hacer esta función que hacía, pues va a tomar tiempo, no sea la Claro. primera. Entonces, esto es en la cuestión de la víctima. Ahora, vamos a invertir en la cuestión de la empresa. Usted tiene un hospital privado. En este momento usted no es Vilma Naranjo, es otra persona que usted, como empresaria, lo que necesita es tener, pues prácticamente que todo esté en orden. Y entonces esta víctima que la agredieron, le va a empezar a pedir incapacidad, tiempo, va a dejar de producir a cierta velocidad ciertos objetivos que usted le había asignado, va a tener un problema en la cuestión de que cada cierto tiempo la va a ver triste, ya no va a querer hacer funciones de la empresa, va a tener días de que se va a ausentar. Y aquí viene la otra situación, que mucha gente va a decir, bueno, estoy de acuerdo, yo la quise ayudar. Estamos viendo los 2 puntos, no estoy diciendo que yo piense así. Pero también el empresario va a decir, pero yo no tengo la culpa. O sea, yo no tengo la culpa que la hayan agredido. Y en mi caso, en mi trabajo, sí me está perjudicando. O sea, estamos viendo los 2 puntos. Sí, pero ahí te voy. Sí. Esta persona, este Pedro, no creo yo que haya sido una blanca palomita. No. No se le cayó un tornillo ese día y entonces la violentó. Sí, ¿no? Porque ya la había violentado dentro del hospital. Sí. Entonces también, ¿dónde está la responsabilidad de las empresas privadas y públicas que hemos visto desde el que cuida un perrito que lo violenta hasta una guardería que se les ahoga un bebé o es abusado, hasta este hospital que quien debería dar seguridad está violentando dentro de las instalaciones, aunque sea su pareja la está violentando? Y entonces, ¿dónde están estos filtros de las pruebas que se les tendrían que hacer, más a un servidor de la salud, más a un enfermero que posiblemente es el que va a estar más en contacto con el paciente? Y entonces las empresas dicen, pues sí, pero no es mi responsabilidad que esté loco. No, pero tú también te pudiste haber dado cuenta de la actitud y de cómo se desempeñaba esta persona, porque no creo que se haya desempeñado como un santo. Sí, no. Aquí el problema es que luego viene la cuestión, lo voy a decir mal, pero la cuestión de muchos, es que ya en la cuestión laboral es bien complicado, maestra, porque hay gente muy buena y por hacer las cosas bien, a veces los mismos compañeros, le voy a poner este ejemplo, muy, muy sencillo. Yo creo que a usted le pasó o a alguno de sus familiares. Oye, mamá, es que a mí me encanta la clase y cada vez que no va el maestro, pues yo lo reporto porque no llegó, porque yo quiero tomar clase. ¿Y qué dicen la mayoría de los compañeros? Ay, vas a decir que no hubo clase. Si estamos tan a gusto sin tomar clase, porque hay gente así. Otra, a mí me pasó en la especialidad, de repente no llegaba tal profesor y yo me regresaba al anfiteatro. Y todo el mundo, algunos compañeros decían, ahí va este. ¿A qué va al anfiteatro? Ya tenemos que ir todos. En vez de que nos vayamos no estoy diciendo que sea malo irse a tomar bebidas alcohólicas, pero a mí me encantaba estar más en el anfiteatro. Entonces, había compañeros que se enojaban. Y aquí es a lo que voy.
Ahora, si lo trasladamos a un medio laboral, ¿cuántas veces no hemos tenido gente que de repente dice, oiga, yo vi unas actitudes medio sospechosas con este personal? Y a veces puede ver que sean sindicatos o el mismo jefe que diga, ay, viene esta señora otra vez a darme lata. A ver, señora Vilma, ¿qué está haciendo Olivares? No, es que yo lo vi con actitudes un poco como groseras con los pacientes. Ah, señora, váyase a trabajar. Ya yo hablaré con el doctor. Y así puede ir sucediendo la situación. O incluso al rato hasta yo voy y le digo al sindicato, oiga, es que la maestra Vilma me está hostigando a cada rato y nada más está parada. Y hay muchas formas de lamentablemente no poner estos filtros. O sea, hay muchas formas de evitar estos filtros, lamentablemente. Y la otra situación, maestra, ¿qué tal si la llevó a un área donde, ejemplo, está el tomógrafo y ahí la violenta? Porque dudo que la haya violentado delante de todos. Sí, pero una persona que violenta, no solo violenta a la pareja, sí, estoy también de acuerdo. violenta a su entorno. Uh-huh. Y es el cuate que se baja del coche a pelear. Sí. Y es el que, o sea, a lo que voy es que sea violento con la pareja, seguramente va a ser violento en otros entornos o situaciones de su vida. Allí es donde digo, tendría que haber, y tal vez sí, yo estoy hablando en un mundo que no existe, pero si de verdad queremos un cambio, tenemos que empezar desde nuestras empresas, sí, desde nuestro círculo más íntimo, a empezar a abrir los ojos y de verdad a no quedarnos callados, porque si lo empezamos a normalizar de si acuso no va a pasar nada, es como la basura. Si uh-huh. yo tiro, pues no pasa nada porque tú ya también tiraste. Bueno, pues agarra tu papelito y tíralo. Sí. Lo que me estoy dando cuenta en todos estos aspectos es la omisión no solo del Estado, no solo de las empresas, sino también de la población. Todos sí. somos un tanto culpables de lo que vemos y no acusamos. Porque imagínate tú, está el caso del familiar, ¿no? Son 4 personas que están dentro sí. de esta casa. Saben que su hijo ha cometido, el hijo, el hermano, el tío, ha cometido un acto que posiblemente termine en una muerte. Sí. Porque están viendo la atrocidad de lo que ha hecho. No solo no llaman a una atención, sino la toman, la llevan con el riesgo de que muera en el auto. La dejan en el hospital en calidad de desconocida y se van. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Él huye y se va más de 45 días y se mete a un lugar de alcohólicos anónimos y ahí es donde se resguarda. Ok. Ahí ya es un momento medio preocupante porque entonces él en su mente tan enferma podría decir, soy un alcohólico, me quiero recuperar, esto lo hice bajo el influjo de alguna droga, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con la familia? El hecho de que tú escondas a un familiar, pero ayudes a la víctima, ¿te exime de responsabilidad? ¿O el hecho de que tú hayas dejado que huya esta persona y tú tomes a la víctima y la dejes, pero te retires sin dar más información, te da en calidad también de cómplice? ¿Tienes algún grado de responsabilidad? ¿Qué pasa? Esa es muy buena. Sí hay una responsabilidad porque precisamente están dejando primero que nada establecer, y esto es bien importante, yo como ejemplo, si yo fuera familiar de este sujeto, yo a la autoridad le diría, oye, que me preguntaran, ¿pero por qué se te escapó? Ah, pues porque yo llevé a la víctima al hospital. Y lo acredito incluso mostrando la hoja de urgencias o la foto que le tomé de que yo la llevé al hospital. Ahí podría yo salirme, como dicen los maestros de matemáticas, por la tangente, en el sentido de que yo no sé hacia dónde se fue, porque yo llevé a la persona al hospital. Entonces ahí no tengo tanta responsabilidad, pero sí tengo responsabilidad porque sabiendo que está la lesión inminente y que yo no actué, también me convierte, soy omiso a intervenir. Puedo argumentar que porque me dio miedo y que el otro tenía un arma blanca, sí. Pero ¿qué hiciste para que después se detuviera? Bueno, es que le empecé a gritar y dije que iba a llamar a la patrulla. ¿Y qué pasó?
Sí se detuvo y se fue. Yo agarré a la joven y me la llevé. Entonces, esto será la investigación que tendrá que realizar el Ministerio Público, porque ahorita estas 4 personas están van a ver si la vinculan a proceso o no. Y como ayer platicábamos con un grupo de abogados, una cosa es vincular a proceso, pero vinculación a proceso no es igual a ir a prisión. Exacto. ¿Por qué? Porque hay medidas cautelares donde por el grado de lesión o de delito, por ejemplo, este sujeto Pedro, inmediatamente que lo detienen, él sí es directamente prisión preventiva. ¿Por qué? En lo que dura el proceso, porque ya se escapó. Ahí tiene toda la justificación para decir, ya se nos escapó, no, ya se va a la cárcel. Pero a ver, ¿qué hizo la suegra? Pues ella gritó que iba a llevar a la patrulla y agarró a la muchacha y se la llevó al hospital. Ahí actuó bien. ¿Dónde actuó mal? Pues que la dejó y la abandonó. Abandono, ejemplo, de una persona que necesitaba. Y entonces ahí el Ministerio Público puede sancionar con una pena, pero no tan igual como la de la prisión preventiva. O bueno, ya la prisión, una vinculación para una sentencia y que se vaya al reclusorio. Y de verdad yo estoy tratando de entender lo que ella pasó. O sea, se me hace tan horrible lo que ella está pasando. El miedo que debe de estar sufriendo en este momento. Sí, el estrés postraumático. Y que además diga, yo no sé si vengan y quieran terminar lo que empezó. Sí. Porque si quedan libres, yo no sé, porque hay algo que ella dice. Tú conoces, no estoy diciendo que al 100%, pero tú conoces a la familia de tu pareja. Sí, claro. Y sabes qué tan... si se meten en las conversaciones, en las peleas, si te quitan autoridad, si te la dan, si son buenos o son malos contigo. Usualmente la suegra que es mala con una nuera es mala con todas. Sí. O tiene su consentida y entonces molesta a la otra. Tú sabes el entorno de esta familia política. Me llama mucho la atención que ella diga que lo primero que piensa cuando va en el auto, que aún no ha perdido la conciencia, pero ya no puede ni siquiera hablar, porque le lesiona las cuerdas vocales, que le tienen que reconstruir. Por eso lo que están diciendo los médicos es que hicieron un trabajo de dioses. Fue titánico lo que hicieron. Y habla ella de manera perfecta, ni siquiera ronca se le escucha. Y esto fue apenas hace mes y medio. ¿Por qué lo primero que ella piensa es, me van a ir a tirar a un barranco? Buenísima. Antes de dar esta respuesta, maestra, mire, el artículo 340 del Código Penal dice claramente, para que vea la responsabilidad ahí que tienen, el que encuentre abandonado en cualquier sitio, lo voy a leer completo, o a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una persona herida, inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrá de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad y si no diera aviso inmediato a la autoridad o omitiera presentarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal. Entonces vea cómo sí va a haber alguna figura jurídica del Ministerio Público para darle una sanción también a la familia, precisamente por llevar y abandonar al paciente. E incluso hay otros artículos que mencionan sobre el abandono del paciente, por ejemplo. Entonces, o de una persona que lo necesite. Por eso es importante que el Ministerio Público encuentre pues la responsabilidad en estos de ir a abandonar a esta persona y no va a ser reclusorio, pero sí va a haber ahí alguna sanción. Ahora, ¿por qué pensó ella esto? Porque convivir con una persona así, tan violenta, y como usted lo dijo, no era la primera vez. Claramente las guías y los protocolos dicen que el feminicidio es un delito que va increciendo, claro. O sea, de una violencia física, después se convierte a un feminicidio. Este sujeto, en un alto grado de probabilidad, con esta mentalidad violenta, muchas veces la ha de haber amenazado, en decirle, yo te hago lo que yo quiera y te voy y te aviento a una barranca. Si ellos viven por una zona cercana, algún predio baldío o barranca o algún lugar donde tal vez se encontraron algunos cadáveres en algún tiempo determinado, probablemente en un enojo este sujeto le dijo, y si tú vas y me acusas, de mi cuenta corre que tú vas y apareces ahí en esa barranca. Entonces por eso es que ella, cuando ve esta agresión
y que ya casi entra en estado de shock, dice, yo creí que me iban a ir a abandonar a un lugar así. Pero porque seguramente la familia vivía en un entorno de violencia, Sí. por eso ella sabía que esto era posible. O sea, yo no estoy dentro de su mente, pero yo sí me podría imaginar que en algún momento de esta relación, estando en casa de él, con la familia, porque era casa de la familia de él, donde ellos vivían primero, Sí. que es donde ella va a hablar, subiera o veía el intercambio de cómo era la situación Sí. familiar, o él la agredió enfrente y Sí, y nadie, ella, no y nadie se fueron, dijo sí. nada. Entonces, porque el miedo, ella ya sabía lo que él le había hecho, pero su miedo no era que él terminara, sino que la familia, por encubrirlo, la tirara en algún barranco. Sí, usted dice algo magistral. La familia muy seguramente tenía rasgos también de mucha violencia, Claro. o eran omisos en decir, ya se empiezan a pelear, pues con permiso, ella, arréglense. Oiga, pero ella me pegó, pues ahora sí que tú lo escogiste, mija, pues ahora es tu cruz, ¿no? Como mucha gente de repente lo dice. Entonces, si ella ya había visto que eran omisos o que fomentaban también la violencia, pues por eso es que, como usted bien lo dice, ese pensamiento estaba presente cuando estaba entrando en un estado de shock. Yo he platicado que yo estuve en una relación muy violenta y una ocasión donde él me insultó de una manera muy grave. La mamá me llamó por teléfono y me preguntó que por qué había terminado yo la relación. Le digo la palabra que él usó para mí y la respuesta de la mamá fue, ¿qué le dijiste para que te dijera eso? Ajá. En ese momento yo entendí que la dinámica familiar era esa. Esta madre estaba justificando la acción de su hijo porque la única forma en que su hijo reaccionara así era si yo había hecho algo que lo llevara a eso. Por eso es que digo, si ella lo primero que pensó fue, estos me van a ir a tirar, no estaba equivocada, porque la llevaron al hospital, pero también la dejaron Sí, tirada. sí, como desconocida. ¿No? Sin ninguna información. Entonces, este caso yo creo que nos trae a todos de verdad, como dicen que cuando veas las barbas de tu vecino, ¿no? Si estamos viendo en todos estos entornos que están sucediendo esta clase de delitos, de verdad abramos los ojos y digamos, si empezamos a ver estas banderas rojas, tratemos de alejarnos de la manera más rápida, con información, tal vez la denuncia, pero que quede el antecedente que hubo algo, aunque esa persona del Ministerio Público ya después veremos cómo solucionamos su omisión, pero que quede el antecedente. Sí, eso es Que importante. le hables a alguna persona de tu entorno. Hay líneas también, la línea de la vida, hay mucha, el 911, o sea, dejemos con nuestras familias cuando empiezan a suceder estos actos, porque estas personas tan violentas que nacen de entornos violentos terminan en esto. Ujú. Y habría que ver también antiguas parejas, porque Sí. no creo que sea la única. Sí, esto es muy importante lo que usted comenta, porque una persona que es así de violenta, como bien lo dijo, terminan mal. Lo vemos con el sujeto de la pipa. Decía un maestro, siempre hay uno más león que otro. Exacto. Entonces, yo no estoy echándole la culpa y decir, porque mucha gente ahorita va a opinar, es que no es lo mismo que se haya bajado a golpes, sí, pero tan solo en un conflicto vial, para resolverlo, llegar hasta el extremo de casi morir, o bueno, ahorita el chavo está muy grave y probablemente si no se recupera los antibióticos, porque si hubo perforación en el abdomen, por ejemplo, es complicado, y tal vez termine en un desenlace fatal. Fíjese lo que ocasionó. Tanto el que no quiso echarse para atrás como el que no dio el paso. Uno termina en el reclusorio, porque tarde o temprano va a terminar en el reclusorio, lo van a atrapar. Y el otro terminó en el panteón. Por 2 minutos. A ver, bueno, pásale. A mí me pasa mucho con los cuates de las motos. De repente se meten mucho, o ya me toca pasar y veo que se avientan, hasta me freno y les hago. Porque ya conté el tiempo, son 30 segundos o 20 segundos lo que tardan en pasar. Entonces digo, bueno, me espero 20 segundos, a ver, pásale, amigo. Y ya me sigo.
Me evito que me vaya a mentar la mamá, que me vaya a dar una patada en el vidrio, Coche, sí, en claro. el espejo, Ujú. que nos bajemos. O sea, a ver, 20 segundos, pásale. Porque tengo un tío que ese sí es muy bravucón y, es que yo iba primero, a ver, ya, deja que pase. Entonces, y es conforme uno va aprendiendo de estos ejemplos tan terribles, maestra. Entonces, sí es importante que si conocemos a alguien violento, pues tengamos muchas reservas en ese sentido mejor. Por lo mismo, porque al rato hasta nos involucran a nosotros. Este tipo de grupos como Alcohólicos Anónimos, yo traté de buscar referencias, pero la verdad es que no encontré mucho de qué es lo que sucede si una persona llega e ingresa a un lugar, con qué tipo de protocolo o qué se puede aceptar a alguien que llegue y aquí me quedo. O sea, Esa es buenísima. Sí, por sí. el estado incluso en el que debe de haber llegado. Esa es buenísimo porque precisamente voy a ocupar la frase que fue muy icónica con lo de Teotihuacán. Pues es que eso no había pasado. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Usted hace una pregunta excelente. Si ahorita se hiciera viral este capítulo y todo el mundo le dijera a Alcohólicos Anónimos o a cualquiera de estas asociaciones que ve la cuestión de la drogadicción, dirían, bueno, ¿tú qué filtro haces para recibir a una persona que se quiere internar en tu grupo? ¿Y cómo no te consta de que este sujeto pues viene Está escapando huyendo. de la justicia? Ujú. ¿Cómo no lo sabe? Y tal vez las gentes van a decir, bueno, es que no había pasado. Bueno, no, y aquí es magnífico, porque entonces no es necesario que pase. Hay que hacer Se tiene que hacer protocolos, Ujú. exactamente. Aquí el gran problema es que si la carpeta de investigación todavía no estaba puesta, ejemplo, yo lesiono a una persona. Fíjese, la mente maquiavélica, bien padre. Lesiono a una persona que la dejo inconsciente. Ya entró en estado de choque. La lleva a un familiar. Y el familiar va a decir, yo encontré a esta joven a la orilla de la carretera, la vi ensangrentada, no sé quién sea, y vengo a dejarla. Y en lo que hay dos posibilidades. Una, que fallezca por la lesión por la gravedad de las lesiones, o que sobreviva. Pero en cualquiera de las dos, a mí me va a dar un periodo de ventana suficiente para escapar. Vea la mente tan maquiavélica, ¿eh? Una, si fallece, en lo que se levanta la carpeta de investigación y en lo que encuentran las posibilidades de quién la agredió, porque incluso decir yo la encontré a la orilla de la carretera, la autoridad puede decir, bueno, igual y sí, a ver, vamos a buscar los videos, vamos a ver por dónde venía, el familiar que ya la reconocieron, a ver, venga a declarar. Y eso tardan unos 3 días, 4 o más, pero ya tuvo suficientes días para irse a esta asociación, por ejemplo. Y si sobrevive, que fue en este caso, en lo que dan atención médica, en lo que sale de la cirugía, que se repone de la cirugía y que puede hablar, pues mínimo una semana. Entonces es un tiempo suficiente para que no haya un registro todavía de la autoridad y entonces este tipo pueda hacer lo que quiera en ese periodo de ventana. Es muy bueno lo que usted preguntó. Pero ahora, hay un menor de edad que también fue detenido, que tenía 17 años. Ok. Si se ve en las investigaciones, porque como dices, están ahorita bajo investigación, pero no han sido internados en prisión, nada. Sí, no creo que los metan a prisión. Pero ¿qué pasaría con el entorno de este jovencito que finalmente es un menor de edad, así tenga 17 años con 30 días? Tiene, o sea, es menor de edad, así le faltan 2 días para cumplir 18 años. Su entorno tendría que investigarse para saber si este menor puede permanecer en este entorno familiar violento. O sea, si va una dependencia a investigar el entorno o lo dejan como, pues el culpable es Pedro y la familia lo único que hizo fue proteger, pero pues ellos nunca habían tenido un antecedente. Así lo va a quedar. No, o sea, la autoridad no se va a meter porque van a decir, bueno, fue culpa de Pedro. Pedro fue el del problema. La familia en un estado, voy a poner entre comillas porque no es lo que yo pienso, sino lo que puede pensar la autoridad, es decir, Pedro cometió el delito, la familia, porque
pues ante todo las mamás siempre van a estar cuidando a sus hijos y protegerlos, porque como dice el dicho, pues es mi hijo. Y entonces voy a tratar de darle ventaja o lo que usted guste, como hemos tenido aquí a víctimas que dicen, pues es que el hijo de la vecina, que en vez que la vecina me llamara y denunciara, no, al contrario, le dio dinero para que se escapara. Entonces lo vimos con Diego Santoy, cuando se van los hermanos. No fue el hermano y no dijo, no, ¿sabes qué? A ver, tú lesionaste a los niños, están muertos, pues ve y entrégate. Yo te voy a entregar. No, sí, vámonos, y se fueron. ¿Por qué? Porque tienen esta lealtad como familia. Entonces, aunque sea la mala. Entonces aquí, precisamente, la autoridad va a decir, bueno, el adolescente sí, pero pues el adolescente es el sobrino. Y ya finalmente el feminicida pues está, o el agresor pues está en un reclusorio. Y ya no se van a meter. Porque aparte están colapsados en trabajo. Y finalmente terminamos en el, en el mismo pretexto, ¿no? Sí. De que están colapsados de trabajo. Sí, pero a la mala estaba viendo un comentario que decía, y esto está horrible lo que voy a decir, Sí. pero decían, para la familia que ahorita está en investigación, hubiera sido mejor que Wendy perdiera la vida y no que quedara con estas lesiones, que pueda irse en contra de la familia, que tendría todo el derecho de hacerlo. Sí, claro. Pero que en ocasiones es mejor que suceda la muerte, así sea en un atropellamiento o en algo, a que quede con lesiones que vas a tener que pagar de por vida. Pues no ve que esta tontería que usaban los choferes cuando atropellaban. De rematar. De llegar y no, pues es que lo prefiero muerto porque si no voy a tener que pagarle toda la... O sea, imagínense qué estupidez tan grande. Entonces sí, lamentablemente para la gente que actúa mal, pues quieren quitar esa evidencia, quieren borrarla, porque finalmente pues es donde se voltea toda la investigación y es donde ya viene una pena. Y pena para el agresor y también la familia. ¿Tú crees que él siendo enfermero, así como con esta persona Gaby, que era enfermera y estuvo arrastrando al señor Roberto en el auto, que ella sabía por la mancha hemática que ya la lesión era muy grave, él siendo enfermero, las lesiones que le provoca fue para incapacitarla o sí para quitarle la vida, pero posiblemente en un tiempo más prolongado, que hubiera sufrimiento? Esa es muy buena. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos que ver el entorno de este sujeto. Una, que este sujeto, como bien lo comentábamos, en su relación sentimental ya había un incremento de violencia, más si este sujeto era violento con el entorno, es decir, en un altercado vial se agarraba a golpes, se peleaba con el vecino, entonces se va sumando estos factores. Ahora, en el momento del ataque de este tipo, pienso que lo hizo de manera muy impulsiva, donde se mezcló la cuestión de la impulsividad, la cuestión de mucho coraje y mucho enojo. Por ejemplo, cada uno de nosotros en algún momento nos hemos llegado a pelear, ya sea de manera verbal o de manera física. Y yo creo, maestra, que en algún momento si usted se llegó a pelear con alguien, se enojó tanto de manera verbal que alguien le puso aquí la mano o le dijo, ya, Vilma, ya, tranquila, y usted, y a ver, a mí me lo dices. Y después de que discutió, estaba temblando probablemente. Entonces, esta liberación de adrenalina y de todas estas sustancias que nos hacen ser muy impulsivos, pienso que en el momento que él cometió la agresión, fue tanto el impulso y el enojo que fue al azar las lesiones. Si él como enfermero sabe muy bien de anatomía, porque los enfermeros y las enfermeras, aparte de llevar anatomía en la carrera, pues saben muy bien dónde están los vasos grandes o vasos profundos o de grueso calibre. ¿Por qué? Porque todas las enfermeras saben canalizar, bueno, en teoría. Entonces, saben canalizar, incluso son muy buenas canalizando. Me acuerdo muy bien en el hospital que de repente ya uno no podía y, oiga, Lupita, écheme la mano, le regalo ahí un refresquito, pero pues ayúdeme a canalizar. Ay, doctora, ahí va. Ahí voy. Ya llegaba y ¡puc! A la primera. Entonces, ellas que siempre están canalizando, o ellos, tienen conocimiento de anatomía, por lo menos grandes vasos. ¿Cuáles? Subclavia, yugular, porque esto en los hospitales es muy común. Cuando ya no hay vasos sanguíneos que se puedan canalizar en miembros superiores, ¿a dónde se van, maestra? Subclavia o yugular. Y cualquier persona que estudia enfermería sabe perfectamente que una lesión en la arteria carótida y en la vena yugular es mortal.
en 5 minutos la persona se muere máximo en tiempo. Claro, depende si todavía detienes, si es una laceración o si es el corte completo, depende de muchos factores. Pero él como enfermero tiene conocimiento en anatomía y de vasos sanguíneos no se diga, sabe muy bien dónde están los grandes vasos. Pienso que el ataque fue de manera muy impulsiva, porque si él hubiera querido inmediatamente privarla de la vida, hace un movimiento de simplemente por ejemplo. No lo estoy justificando, Sí, no, nada más estamos razón. diciendo que fue de manera muy impulsiva la agresión, porque si lo hubiera planeado, por ejemplo, de que ya la tenía planeado, simplemente en cualquier momento la abraza, ¡pum!, pasa y secciona los vasos sanguíneos. Pero es que a eso voy para cerrar. Pero si él no tenía el cuchillo a la mano, tomó el cuchillo, regresa, la toma ella y la devuelve a la casa, o ya cuando él la vio que estaba llegando para ella hablar con él de su rompimiento, Sí. él toma el cuchillo con anterioridad, con premeditación, a ver cómo se va a poner la situación, y cuando se sale de control lo saca y entonces la empieza a herir. Sí, claro, buenísima. Sí, sí. ¿Qué va a pasar en la cuestión si se va a investigar si hubo premeditación? ¿Esto afecta o el simple hecho de que la haya lesionado con esta tentativa de feminicidio? ¿La sentencia va a ser peor? O si hay este antecedente que él ya la estaba esperando, esto va a agravar todavía Sí, es un más. agravante precisamente para él, porque ya lo tenía planeado. Ahora, esto es importantísimo y es un mensaje para toda la gente que va a conocer a personas nuevas. Y esto es interesante, muy bueno. Usted sabiendo, porque aquí viene la clasificación victimal de Shelton, es buenísima, donde son 5 bebés y niños, nada de la cuestión de que no tienen absolutamente la culpa. Es una clasificación que, vuelvo a repetir, es de un criminólogo. Y hay víctimas que son potencialmente culpables igual que el agresor. Uh-huh. Así lo maneja Corresponsables, exactamente este autor. Ahora, yo que soy más paranoico, y esto es para mucha gente, para que analicen a las personas con las que de repente llegan a tener conflicto, yo le diría, ¿sabes qué? Te veo en una plaza comercial, o te veo en un restaurante, o cerca de una fiscalía, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahí hay un parquecito, ¿sabes qué? Te veo en ese parque. ¿Por qué, maestra? Le voy a platicar 2 historias, si usted me lo permite, rápidamente. Uh-huh. Primero, un sujeto le presta dinero a otro, llega el momento de pagarle, nada de pleito ni nada, amigos, oye, préstame tanto, sí, fuerte cantidad, llega el día en que hay que pagar, no le paga, se empiezan a molestar, porque obviamente el que le prestó, pues dice, yo te lo presté de buena fe, es tanto que me debes. Finalmente tratan de limar asperezas y le dice, sí, te veo en tal lugar, es más, ven a mi casa, aquí te lo doy para que estés seguro. Llega el sujeto A, que es el que le prestó el dinero al sujeto B, y entonces en la casa del sujeto B, una vez de que lo golpea en la cabeza, lo mete a la cisterna y lo esconde por no pagarle el dinero. Aquí la gente va a decir, bueno, ¿cómo lo encontraron? Porque afortunadamente el sujeto A le dice a la familia, voy a ir a la casa de fulano. Si no vengo en tanto tiempo, me reportan a la autoridad que yo ya no regresé y estoy en esa casa. Entonces, con esta cuestión, yo muy paranoica, yo le diría a la persona, yo voy a hablar contigo, pero sabes que te veo en una plaza o te veo en un lugar público para no tener riesgo. Oye, pero no andas con esta persona, sí, pero es laboral, entonces mejor que haya gente. En estos tiempos, maestra, que es tan fácil cometer un delito, yo me iría más como más preventivo, más precavido. Pero si yo ya tengo conocimiento de que ha golpeado y ya, bueno, esa es otra cosa, porque entonces ahora sí que de mensa me voy a meter a un lugar sí. donde sé que esta persona, no, me refiero cuando tú no tienes conocimiento de que esta persona tiene un entorno violento, sí, porque solo la conoces a nivel laboral, pues claro que vas, porque no tienes más conocimiento. A lo que voy es cuando tienes una relación que de por sí ya hay una toxicidad, de por sí ya ha habido violencia,
todo mundo diría, ¿cómo fuiste a meterte ahí si ya sabías? Sí, pero es que hay que entender que cuando en una relación hay un problema, se convierte en un problema de dos. Sí. Y es muy complicado no contaminarte. Y seguramente Wendy dijo, pues está la familia, yo ya rompí con él, ya no me ha violentado, porque entiendo que en el tiempo que se separó, sí tenía como ciertas cositas, pero ella ya no se sentía tan vulnerable. Sí. Lo que pasa es que, desafortunadamente, la familia creo que también fue, no estoy siendo cómplice, pero sí corresponsable de la relación que había en este entorno. Entonces, ella jamás creo que haya pensado, si voy y está la familia, él me va a violentar. Mire, yo cuando escribí Violencia Feminicida, aprendí de un caso que me dejó muy marcado porque la muchacha ya se había separado del novio. El novio, para devolverle sus cosas, la chava le dice, muy inteligente, te ven en una plaza. Sí, llegan a la plaza y todo, porque sabía que era muy violento, pero este tipo la logra convencer, oye, vámonos al donde fuimos a hacer el día de campo para despedirnos, mira, la logra convencer y ahí comete el feminicidio el sujeto. Entonces, a lo que voy, por lo que lamentablemente he observado de estas cuestiones de los feminicidios, cuando hay un rompimiento, es mejor hacerlo en un lugar público, maestra, porque es un entorno que el agresor finalmente no puede controlar, a diferencia que si yo me voy a meter a la casa de este sujeto o en un lugar solo, es un entorno que él ya puede controlar. Entonces, sí es mucho mejor. Digo, para la gente que tiene alguna novia o novio que tiene un problema sentimental y van a terminar, pues mejor, ¿saben qué? Háganlo en una plaza y evítense problemas. Acompañado, sí, ¿no? Exactamente. Para que no te sientas tú vulnerable, porque el que te ha violentado antes, seguramente, ante una separación que no quiere porque va a perder poder, te va a violentar. Ándele, esa es a lo que queríamos llegar. En un sujeto que ya ha sido violento, no se vayan a meter en problemas. Mejor véanlos en un lugar, no porque estemos criticando este caso, no, sino es una recomendación para todas las personas que nos están viendo. Siempre vean esa posibilidad de que es una persona violenta, mejor váyanse a terminar esta relación en un lugar público. Claro, porque afortunadamente Wendy, físicamente, aparte de sus evidentes cicatrices, que de verdad yo lamento mucho cómo se debe de sentir, está viva y va a poder salir adelante y espero tenga todo el apoyo del mundo, tanto emocional como de rehabilitación, pero no todas tienen, desafortunadamente, aunque se escuche terrible, la misma suerte. Sí, ¿no? Y terminan o incapacitadas de por vida a nivel de estar tiradas en una cama o en un cementerio. Sí, lamentablemente sí, maestra. Y esto, pues yo los invito a que no hay que criticar la cuestión de las relaciones de cada persona. Más que nada, ahorita mandarle muchos mensajes a esta Wendy para que se recupere pronto. Y que sigue siendo hermosa. Así es, y sobre todo, pues que ojalá haya alguien que sea un buen cirujano plástico, ayude a Wendy para que seguramente pueda tener más seguridad y quite más rápido esas cicatrices. Así es. Pues muchas gracias, esperemos maestra. Las próximas noticias, a ver qué pasa con este individuo. Pues ya esperemos que ya le den sus 70 años y ahí se quede para no volver a salir jamás. Claro. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y gracias por todo el apoyo que nos han dado y un saludo desde Relatos Forenses. Gracias.